aquí estamos grabando. Entonces, eh, supongamos que sí, que tenemos una curva en nuestro eje coordenado. Y nosotros lo que queremos hacer es calcular el área bajo esta curva en un intervalo, del intervalo AB. Entonces, ¿quién me dice cómo es ese método para calcular esa área bajo la curva? Ya lo vieron esta semana. Entonces, si uno mira esta figura que nos salió acá, pues no hay fórmula conocida para calcular esa área. Pues esto no es un cuadrado ni siquiera. Faltaría mucha área para completar un rectángulo. Entonces, por este lado no nos sirve. Entonces, ayudándonos del cálculo y de varias herramientas como lo son, por ejemplo, las sumatorias, que ya vamos a ver las propiedades, nosotros podemos calcular esa área bajo la curva. Entonces, un primer método que es muy sencillo es simplemente empezar a dividir esta área en varios rectángulos. En rectángulos que tienen dos características. Primero, que la base o el anchito es del mismo tamaño para cada rectángulo. Y que la altura, si me la está determinando, ¿quién me está determinando la altura de cada rectángulo? Les pregunto. La función en el punto. La función en el punto es la que me está determinando la altura. Entonces, bueno, aquí divido esos rectangulitos más o menos. Pero, ¿qué pasa? Yo el rectángulo conozco su área. Yo conozco el área del rectángulo. Esa la aprendimos en bachillerato, que es lo que mide la base, que la voy a llamar delta X. Delta X va a ser ¿qué? El ancho de cada rectángulo. Y aquí la voy a llamar simplemente la altura. Entonces yo sé que esa área de un primer rectangulito es ¿qué? Es la base, que es delta X, por la altura. Y eso pues es el área de cada rectangulito. Entonces yo como aproximo el área bajo esa curva, pues simplemente es calcular el área de cada rectángulo y luego sumarlas todas. Esa es la idea más sencilla para resolver ese problema. Es simplemente calcular, o sea, dividir esa área en varios rectángulos, calcular el área de cada rectángulo y al final sumar. Eso es lo que primero vamos a hacer. Vamos a dividir ciertas áreas o para cierto número de rectángulos. Digamos, calculemos esa área con 10 rectángulos. Y vamos a ver que entre mayor sea el número de rectángulos, más precisamente voy a calcular yo esa área. Entonces, esa es simplemente la idea de cómo calcular el área bajo la curva. Entonces, me voy a adelantar un poquitico, pero ya hacemos otra vez el retroceso. Entonces, bueno, no, vamos a adelantar mejor. Hagamos un primer ejemplito. ¿Listo? ¿Qué les parece? Entonces, supongamos que nosotros ya conocemos, en realidad ya conocemos este método de calcular el área bajo cierta curva. Entonces, hagamos un ejemplo aquí entre todos. Entonces, ejemplo. Entonces, vamos a hacer, calcular el área bajo la curva, el área bajo una curva. La curva siempre me la dan, muchachos. Entonces, aquí la curva que me dieron es x al cuadrado. X al cuadrado, recordemos que es una parábola. Y me dan también el intervalo. Me están diciendo que para las x, entre 0 y 1. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer paso para resolver este tipo de ejercicios? Simplemente, muchachos, graficar. Graficar va a ser el pan de cada día. Entonces, los que vinieron de cálculo diferencial, supongo pues que ya la mayoría se sabe las figuras básicas, pues las funciones básicas, como las parábolas, eh, las potencias de x algo impar, Euler, logaritmo, pues las gráficas básicas. Entonces, ¿cómo se ve x al cuadrado? X al cuadrado, recordemos que es una parábola con vértice en el origen y que abría hacia arriba. Entonces sería más o menos esto. La voy a hacer más grande para que nos quede mejor. Entonces, esta es mi función o mi curva. F de x, x al cuadrado. Una parábola. ¿Por qué dibujé solo la parte de la derecha y no la de la izquierda? Porque vean que el intervalo en el que vamos a trabajar es para los números positivos o para las x entre 0 y 1. Entonces, este va a ser mi intervalo entre 0 y 1. En este intervalo es que yo quiero calcular esta área. Yo quiero calcular toda esta área de acá abajo, debajo de esa curva. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
A nosotros no nos dijeron cómo, simplemente vamos a suponer calculándolo mediante rectángulos. Entonces voy a dividir esto en cuatro rectángulos. Por aquí hay uno, dos, bueno, tres y cuatro acá al último. Espero que lo vean. Uno, dos, tres y cuatro. Listo. Entonces aquí, pues para ir completando la teoría, hay dos maneras de poner esos rectángulos. Con el borde superior, tocando la función, con el borde derecho o con el borde izquierdo. O sea, son dos maneras diferentes de ubicar los bordes o los rectángulos. Entonces, si es por la izquierda y yo tengo una función de este tipo, entonces mis rectangulitos van a venir de la siguiente manera. Como el borde izquierdo es el que la toca, entonces vean que aquí este primer rectángulo toca la función con el borde izquierdo, luego viene el otro rectángulo y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo cojo los rectángulos por la derecha? Pues por la derecha es como lo hicimos ahí en ese ejemplo. Entonces ya vendría el primer rectángulo por acá, el segundo rectángulo por acá y así sucesivamente. ¿Captan la idea? ¿O hay alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, creo que sí. Entonces aquí ya tengo mis rectángulos armados. Entonces, ¿qué podemos ver? Que para cuatro rectángulos a nosotros nos va a sobrar área. Pero no importa, hagamos este primer ejemplo así. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Encontrar estos puntos donde está empezando cada rectángulo. ¿Cómo divido esos puntos, muchachos? Entonces, para encontrar ese ancho de cada rectángulo, yo voy a utilizar una formulita, que es la primera fórmula que se tienen que ir aprendiendo. Y es que el delta de x, recordemos que es el ancho de cada rectángulo, de cada rectángulo. ¿Y cómo calculamos ese ancho? Ese ancho va a ser simplemente el punto b menos a, que es en sí el ancho del intervalo, dividido n. Y n es el número de rectángulos. Número de rectángulos. Entonces, ¿quién va a ser mi delta x para este ejercicio? Uno menos cero sobre n. Muy bien, uno menos cero. Pero ojo, ¿ese n cuánto vale? Recuerden que yo aquí tomé cuatro rectángulos. Entonces n vale 4. Entonces, el ancho de cada rectángulo va a ser un cuarto. ¿Todos están claros por qué el ancho vale un cuarto? Un cuarto. Muy bien. Entonces, como yo ya tengo el ancho de cada rectángulo, yo puedo encontrar estos puntos donde empieza cada rectángulo. ¿Para qué necesito esos puntos? Para poder calcular la altura. Recordemos que la altura me la determina la función. Entonces, yo simplemente necesito estos puntos donde el rectángulo toca la función. ¿Cómo los encuentro? Sumando esos anchos. Entonces, cero, o sea, desde cero hasta acá, sabemos que hay un cuarto. Entonces, este primer puntico es un cuarto. Ahí, borro todo eso. Un cuarto. ¿Cómo encuentro yo este segundo puntico? A un cuarto le sumo un cuarto, pues sería sumar esta distancia de acá más la de acá y encontraría este segundo punto. Entonces, un cuarto más un cuarto es un medio. Más un cuarto, o sea, y un medio más un cuarto, encontraría este otro punto. Entonces, un medio más un cuarto, ¿cuánto da? Tres cuartos. Entonces, aquí lo que hice fue encontrar esos puntos donde el rectángulo toca la función. ¿Queda claro hasta acá? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿qué podemos notar? Que nosotros ya tenemos el ancho de cada rectángulo. ¿Qué me falta encontrar? Las alturas. Entonces voy a encontrar la altura para el rectángulo uno. ¿Qué va a ser quién? La función evaluada en este primer punto, en el punto cero. Perdón, en el punto un cuarto.
en el punto un cuarto. Entonces va a ser la función evaluada en un cuarto. ¿Y quién es la función? La función es x al cuadrado, entonces donde esté la x la reemplazo por un cuarto. Entonces que me quedaría un cuarto al cuadrado. Y esto es un 16. Encontremos la altura 2. La altura 2 se encuentra reemplazando en la función este segundo punto, que es un medio. Entonces va a ser lo mismo, la función evaluada en un medio, que es lo mismo que decir un medio al cuadrado. Recordemos que estoy evaluando de este modo porque mi función es x al cuadrado. Si mi función fuera x al cuadrado más uno, entonces tendría que evaluar en la x por un medio, elevarlo al cuadrado y sumar. Por el momento sería así simplemente debido a nuestra función. Dame un minutico, yo conecto el computador por. Listo. Entonces, un medio al cuadrado es un cuarto. Y así sucesivamente para cada rectángulo. Entonces, para la altura 3 sería la función evaluada en 3 cuartos, que sería lo mismo que decir 3 cuartos al cuadrado sería 9/16. Después simplificamos eso. Y la altura cuarta sería esta, que sería simplemente evaluar la función en el punto uno. Esto sería uno al cuadrado, que es 1. Entonces yo ya calculé mis alturas. Entonces ya tengo, primero que todo, las bases y las alturas para cada rectángulo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Encontrar el área de cada rectángulo. Entonces, el área total sería el área uno más el área 2 más el área 3 más el área 4. Entonces, recordemos pues que el área es base por altura. Entonces, yo voy a tener, esto no es necesario hacerlo en el ejercicio, solo lo quiero hacer aquí para ilustrar. Entonces, sería la base. Recordemos que la base es la misma para todos los rectángulos, entonces va a ser igual. Base por altura uno más base por altura 2 más base por altura 3 más base por altura 4. Lo que cambian son las alturas. Entonces, como la base es la misma en todos los rectángulos, yo la puedo sacar como factor común. Y simplemente sumar todas las alturas. Entonces, ¿cuál es la base? La base ya vimos que es un cuarto. Y ya que tengo que hacer, sumar todas esas alturas. Entonces sería un 16avo más un cuarto más 9/16 más uno. Y lo que me resulta de hacer esta suma y esa multiplicación es el área total bajo esa curva. Entonces eso si quieren pues lo meten a Wolfram en la calculadora y eso lo que nos va a dar es que nos va a dar 15/32, o lo que es lo mismo que 0,46685. Y esto va a estar en unidades al cuadrado. O sea, las unidades me refiero a si están en centímetros, metros, pies, pulgadas, cualquier unidad métrica al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando una área. Y así se resolvería este tipo de ejercicios de calcular el área bajo una curva. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué les pareció el ejemplito? ¿Vamos bien? Sí. ¿O hay alguna inquietud? Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿no? No les dé pena. Yo entiendo pues que a veces uno en clase como que le da pena preguntar o participar, pero aquí es como el espacio para que lo hagan. Pero, entonces supondré que el silencio es de que entendieron. Entonces, ¿qué podemos notar de este ejercicio? Primero, que no es nada complicado resolver o encontrar esas áreas bajo la curva de esta manera. Simplemente es saber multiplicar y saber sumar. Aquí no hemos hecho nada raro más que sumas y multiplicaciones. ¿Qué pasa? Es un método bastante largo, ¿ven? Esto es muy tedioso. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en un ejercicio nos dijeran, primero que nos compliquen el ejercicio, por ejemplo, que ya no nos den esa función, que es muy sencilla, a que nos den, por ejemplo, el logaritmo de x más 5? Entonces, aquí ya empezar uno a calcular logaritmos es muy maluco. O que nos digan, por ejemplo, ya no hagan este ejercicio para 4 rectángulos, sino que hágalo para 15.
Para 15 rectángulos, ese proceso se va a alargar mucho. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar todos esos puntos para esos 15 rectángulos y encontrar esa altura para los 15 rectángulos. Y al final sumar todas esas alturas y multiplicar por la base. Entonces se vuelve muy largo y muy tedioso. Entonces por eso es que se inventaron un método más efectivo, o sea, más preciso y más rápido. Porque, por ejemplo, acá el área que encontramos no es para nada precisa, o sea, es una aproximación, pero no es precisa. ¿Por qué? Porque vean que en estos espaciecitos nos sobra área. Y si hubiéramos tomado en este mismo ejercicio, que ese lo van a hacer ustedes como ejercicio, perdón, es que van a volver a hacer este mismo ejercicio, pero calculándolo por la izquierda. O sea, nosotros ahí tomamos los rectángulos por la derecha, pero ustedes los van a tomar por la izquierda. Yo les voy a dibujar, voy a hacer el dibujito. El primer rectángulo tiene altura cero. ¿Por qué? Porque el bordito tiene que, el borde del rectángulo tiene que tocar la función por la izquierda. Entonces el primer rectangulito tiene altura cero. El segundo vendría así, el tercero, y el cuarto pues hagámoslo aquí como más ancho, pues, aunque recuerden que todos tienen el mismo ancho. Entonces aquí hay un primer rectangulito, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Entonces nosotros podemos ver que si tomamos esos rectángulos por la izquierda, perdón, ya lo que va a pasar es que nos van a hacer falta rectángulos. Perdón, no nos va a hacer falta rectángulos, sino que nos va a hacer falta área. Entonces, otra estimación u otra manera de calcular muy aproximada esta área es como, bueno, yo voy a tomar eh, los rectángulos por la izquierda y yo sé que mi área tiene que estar encerrada entre esto. El área que yo encuentre de los rectángulos por la derecha, esta es de right, que es derecha, y esta L es de left. Entonces yo sé que por la izquierda me sobra área, por la derecha perdón, por la izquierda me hace falta área y por la derecha me sobra. Entonces si yo calculo el área por ambos lados, yo voy a estimar en qué rango debe estar más o menos esa área verdadera. Pero va a seguir siendo igualmente largo, igualmente de tortuoso. O sea, este método funciona, es bueno, tenemos que aprenderlo, pero pues no es lo ideal. Entonces lo ideal es utilizar las sumas de rima. Entonces, aquí simplemente pues les voy a introducir directamente la formulita. Entonces, imaginémonos esto. Esperen que aquí me voy a apoyar de GeoGebra. ¿Dónde tengo GeoGebra? Esperen, GeoGebra. De lo que en realidad va a ser la fórmula. Entonces, me imagino que ustedes en clase ya vieron esta formulita, de que el límite de la sumatoria de f de x por delta x es el área total. El límite de n hasta infinito y la sumatoria desde igual 1 hasta n. Esta formulita ya la vieron. ¿Quién me confirma? Fue en el... Ok. Sí, listo. Entonces, uno se preguntará, ve, pero es que esa fórmula, ¿cómo funciona? Verla gráficamente a veces es un poquito complicada. Entonces, para eso, pues como que hice esta simulación. Nosotros aquí tenemos nuestra función, nuestra curva. Vemos que va desde -6 hasta 6. Y yo lo que quiero hacer es calcular el área bajo esa curva. Entonces yo aquí veo A, significa el área, y aquí para dos rectángulos, esa área vale 91,8, o sea, es un valor muy, muy grande. Uno diría como que, bueno, me está sobrando por acá, pero me está haciendo falta, es un valor más o menos apreciable. Pero ¿qué pasa si yo aumento el número de rectángulos? Por ejemplo, aquí a ver, en 12. Para 12 rectángulos vemos que nuestra área se aproximó a 72. Este valor de B es el área verdadera. Y A vemos que ya bajó a 75,3. Entonces, entendemos nosotros o qué está haciendo esta fórmula? Esta fórmula lo que está haciendo es simplemente todo este proceso que nosotros hicimos acá
pero en muchos menos pasos y más exacto. ¿Por qué? Lo que está haciendo es sumar f de x sub y, recordemos que esto sería la altura, y el delta de x es la base. Entonces lo que está haciendo esta sumatoria, recordemos que este símbolo se conoce como sigma, y lo que significa es la sumatoria de todos los términos que estén dentro de ese símbolo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es sumar ese producto de alturas por bases, o mejor dicho, sumar todas esas áreas. Y lo que está haciendo este límite es que me está haciendo que esta sumatoria se vaya hacia infinito, o mejor dicho, que tomemos infinitos rectángulos. Si nosotros tomamos infinitos rectángulos, vamos a encontrar el área exacta, como vamos a ver acá. Entonces, lo que está haciendo simplemente esta fórmula es ir aumentando ese número de rectángulos hasta donde más pueda, hasta el infinito. Entonces, nosotros vemos que si tomamos 100 rectángulos, ya no se distingue los rectangulitos, lo que nos sobra ni lo que nos hace falta. O sea, ya hay menos espacios entre los rectángulos y la función. Por lo tanto, pues ya podemos aproximar de manera muy exacta el área bajo esa curva. Entonces aquí vemos que ya esos rectángulos, esas áreas de los rectángulos nos dio 72,4, muy cercano al valor real. El valor real del área bajo esa curva es de 72. Y vemos que de 72 a 72,4 hay un error muy, muy bajito. Y eso que fue para 100 rectángulos. Entonces ahora imagínense si lo hago para 200 o para 300 o para 1000. Entonces a cada vez, ay, perdón, me enredé. Para mayor número de rectángulos, más exacto va a ser el método de encontrar el área bajo la curva. ¿Queda claro? Entonces, esta es una manera gráfica de ver lo que estamos haciendo en el papel. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces aquí ya les había pues como spoileado de que la manera más fácil, más exacta para encontrar estas áreas es utilizar esta fórmula. O como se conocen como las sumas de Riemann, que es simplemente un límite de n hasta infinito de la sumatoria de igual 1 hasta n de f de x sub i por delta de x. Donde delta x, pues ya vimos que es b menos a sobre n. Entonces ya sabemos que b es el límite superior del intervalo, a es el inferior, y n es el número de rectángulos que va a tomar. Y f de x sub i es simplemente la función siempre nos la van a dar, y el x sub i tiene otra formulita, va a ser a más i veces delta x. Esta formulita lo que está haciendo es lo que hicimos nosotros a mano, de ir sumando cada vez al punto anterior, le vamos a sumar el ancho de cada rectángulo. Y así es como se obtienen todos esos infinitos puntos de los rectángulos. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos, o hay alguna pregunta? Quiero pues que no se me confundan, que todo les quede realmente claro. Entonces, para nosotros resolver estos ejercicios necesitamos saber unas propiedades. ¿Cuáles propiedades? Las propiedades de la sumatoria. Entonces, las voy a recordar por aquí en un ladito. Esperen, las busco, que siempre se me olvida una propiedad. Eh, Entonces, para esto, pues necesitamos saber unas propiedades esenciales, como que, por ejemplo, la sumatoria. Esperen, las copio acá bien lindo. Propiedades. Propiedades. La sumatoria de una constante, ¿cuánto es? Entonces es la sumatoria de igual 1 hasta n de una constante. ¿Quién es esa constante? Puede ser cualquier número real. 5, 1, -2, 4, 3, cualquier número. Listo. Entonces la sumatoria de esa constante va a ser simplemente la constante por n. Listo. Esta es una de las primeras propiedades que tenemos que tener muy en cuenta. Que si usted tiene la sumatoria de una constante, esa sumatoria simplemente va a ser esa constante por n. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la sumatoria de una constante, pero por algo que depende de i? Esta constante no tiene el término de i por ningún lado, pero esta a sub i sí depende de la i. Entonces, lo que va a pasar es que la sumatoria puede sacar esas constantes. Entonces, esto va a ser la constante por la suma de eso que depende de i.
Listo. Y la otra propiedad es que la sumatoria cumple el principio de superposición. O mejor dicho, se distribuye para la suma o para la resta. Entonces va a ser a sub i más o menos b sub i. Entonces esto se distribuye simplemente. Entonces va a ser la sumatoria igual 1 hasta n, y a sub i más o menos la sumatoria de igual 1 hasta n de b sub i. ¿Claras estas propiedades? Creo que sí. Y aparte de esto, para poder resolver esos ejercicios, vamos a necesitar unas identidades. Las identidades, por ejemplo, esta, la sumatoria de i de igual 1 hasta n. ¿Qué nos quiere decir esta sumatoria, esta expresión de acá? Lo que quiere decir es que esta sumatoria es la suma de los n números naturales. Si uno fuera a expandir esto sería i vale 1, entonces sería 1. Donde esté la i, reemplazo por 1. Y va a ir aumentando, entonces ya la i vale 2, o sea, más 2. Luego la i vale 3, más 4, más 5, más 6, así hasta n, o hasta el infinito. Entonces, esta identidad simplemente es la suma de esos infinitos números enteros. Y esta identidad es que se me olvidó el nombre del matemático que la descubrió. ¿Alguien recuerda el nombre de este matemático muy famoso que por ahí creo que tiene una película? Él descubrió, como con tan solo 8 o 11 años, que para sumar los 100 primeros números naturales, uno lo puede o se puede sintetizar con esta fórmula: n por n más 1 sobre 2. Esta es la función, la fórmula o la identidad funciona de la siguiente manera. Si ustedes quieren calcular la suma de los 100 primeros números, entonces ustedes van a decir a n son los 100 primeros números. ¿Y cuánto va a dar esa suma? Simplemente reemplazar aquí en esta identidad. Sería 100 por 100 más 1 sobre 2. ¿Y quién me dice cuánto a eso? Gauss, ese, Gauss. Esta es la fórmula de Gauss, ese. Se me olvida siempre que él descubrió esta identidad. Siempre lo confundo con otro matemático. Entonces, esta identidad va a ser de suma importancia para poder resolver los ejercicios. Luego, con el tiempo, ampliaron esta fórmula. Entonces, ya no solo para los n primeros números naturales, sino que pasa si lo quiero para los n primeros números naturales, pero al cuadrado. Entonces, ¿cómo se vería expandida esta fórmula? Sería i vale 1, entonces sería 1 al cuadrado. I vale 2, 2 al cuadrado. O sea, los números naturales al cuadrado y la suma de eso. Entonces esto sería así hasta n al cuadrado. Entonces esta identidad también no la tenemos que ir aprendiendo, que es simplemente n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y así sucesivamente la hay, para i al cubo y para i a la 4, para i a la 5. Importante es como que no sepamos estas dos, la de i y la de i al cuadrado. Estas identidades las vamos a necesitar para resolver estos primeros ejercicios. ¿Queda claro? Ya miramos cómo se aplica. De momento, quiero es que me confirmen si vamos bien o si hay alguna inquietud. Entonces fue que esta semana sí la entendieron todo eso re bien. Entonces hagamos un ejemplo, ya teniendo en cuenta esto que acabamos de ver. Esperen, busco un ejemplito aquí en bueno. A ver. Ay, esperen. Dame un minutico, yo busco un buen ejemplo.
Ok, hagamos esto. Entonces vamos a hacer este. Evalúen la suma de Riemann. La suma de Riemann de f de x igual a x al cubo menos 6 por x. eh, si a es cero y b es 3. ¿Listo? Entonces aquí nosotros tenemos el mismo problema de calcular el área bajo la curva. ¿Qué pasa? Cuando nos dicen evalúe la suma de Riemann, ya no nos están diciendo aquí el número de rectángulos. Entonces, ¿qué tenemos que suponer? Que vamos a tomar infinitos rectángulos. Entonces recordemos que la suma de Riemann es el límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria igual 1 hasta n de f de x sub i por delta de x, donde delta x es b menos a sobre n y x sub i es a más i veces delta de x. Estas tres cositas es lo que tienen que tener en cuenta para este primer parcial. Pues una de las varias que se tienen que ir aprendiendo. Pero esto es lo más esencial que tenemos que irnos guardando ahí en la memoria. Recordemos que delta x es el ancho de cada rectángulo, x sub i es el puntico de cada rectángulo y f evaluado en ese punto es la altura de cada rectángulo. ¿Listo? Entonces calculemos esta suma de Riemann. ¿Por qué? Porque tenemos todos los ingredientes. Tenemos la función y el intervalo. Entonces, primero empecemos calculando el delta x. B menos a, o sea, 3 menos cero sobre n. Como aquí vamos a tomar infinitos rectángulos, aquí ya n pues va a ser simplemente n. Aquí no la vamos a cambiar por ningún valor. Va a quedar simplemente 3 sobre n. ¿Y quién es x sub i? X sub i va a ser a, pero a es 0. Más i veces, este i es el i de la sumatoria, el mismo i de la sumatoria. Y por delta x, pero delta x es 3 sobre n. Entonces nuestro x sub i va a ser simplemente 3 por i sobre n. Entonces yo ya aquí tengo todos los ingredientes. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazarlos en la fórmula. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el límite de n cuando tiende a infinito, sumatoria de igual 1 hasta n de f. ¿Evaluado en qué punto? En el x sub i. El x sub i es 3 por i sobre n. Por el delta x. Y el delta x es 3 sobre n. Listo. Entonces aquí ya es empezar. Ojo. Este método es mucho más sencillo, mucho más corto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Estas propiedades que acabamos de ver de la sumatoria y otras como propiedades de los exponentes, propiedades de las raíces, pero eso ya lo vieron en cálculo diferencial y en matemáticas básicas los que la vieron. Entonces aquí voy a aplicar una primera propiedad. ¿Cuál propiedad creen que es? Esa la vimos aquí arribita. La primera propiedad es esta. Esta es la propiedad que vamos a aplicar. Que si yo tengo una constante multiplicada por algo que dependa de i, yo puedo sacar esa constante. O sea, lo que no dependa de i, yo lo puedo sacar fuera de la sumatoria. Entonces yo aquí veo que este 3 sobre n tiene i por algún lado. No, no tiene i por ningún lado. Esta expresión solo depende de la n. Como depende de la n y no de la i, yo la puedo sacar de la sumatoria. Entonces me va a quedar el límite de n cuando tiende a infinito de 3 sobre n por la sumatoria. Entonces, como ese 3 sobre n no tiene la i, yo la puedo sacar como constante. Y voy a aplicar otro paso. Y es que como yo tengo la función me la dieron, voy a evaluar el punto en la función. Entonces, donde esté la x, lo reemplazo por 3 por i sobre n. Entonces, esto me va a quedar 3 por i sobre n al cubo menos 6 por x, o mejor dicho, 3 por i sobre n. ¿Vamos bien hasta acá? Solo aplica una propiedad de la sumatoria. Esta. ¿Listo? Entonces, continuemos.
Ya lo que tenemos que hacer es simplificar lo que esté dentro de la sumatoria y llevarlo de una manera muy sencilla, tal que yo pueda reemplazar la sumatoria de i o la sumatoria de i al cuadrado o la sumatoria de i al cubo. ¿Listo? Entonces, empecemos a simplificar. Lo primero que va a hacer es que voy a elevar este término al cubo. Entonces, ¿qué nos va quedando? Nos va quedando el límite de n cuando tiende a infinito, 3 sobre n. Recordemos que lo saqué. ¿Por qué? ¿Por qué fue que lo saqué de la sumatoria? ¿Por qué me puede dar ese u? Les pregunto. Por Entonces, propiedades. sí, pero ¿por cuál propiedad? La que dice que, como no, muy bien de ahí, como no depende de la i, yo la puedo sacar como una constante, exacto. Entonces, elevemos esto al cubo. Entonces, 3 al cubo es 27, i al cubo es i al cubo, y n al cubo es n al cubo. ¿Listo? Aquí muchas veces en cálculo integral es muy importante las propiedades de los exponentes. Los que no sé si han estado en años anteriores conmigo, les he recalcado mucho de que en cálculo integral es muy importante las propiedades de los exponentes, como por ejemplo esta propiedad. Que si yo tengo a sobre b a la n, el exponente se reparte para cada término de la fracción. A sobre n, b sobre n. Eso fue la propiedad que acabamos de aplicar acá. Menos, también puedo distribuir esto, 6 por 3. 6 por 3 es 18 por i sobre n. Hasta aquí vamos bien. ¿O hay alguna inquietud? No, creo que todo va bien hasta acá. Entonces ya voy a seguir aplicando propiedades. ¿La idea cuál es, muchachos? La idea es simplificar y aplicar propiedades de tal modo de que la sumatoria me quede solo con la i elevada al algo, sea i a la 1, sea i a la 2, a la 3, a la 4, a cualquier exponente, pero que quede solo la i dentro de la sumatoria. ¿No sabe de dónde salió el menos 6? Sí. Este menos 6 por 3 por 3 i por n salió de reemplazar, o mejor dicho, de evaluar el punto x o y en la función. Entonces yo reemplacé 3 por i sobre n en la función y mi función me la dieron. Mi función es x al cubo, esto es x y esto es x, menos 6 por x, pero x es 3 por i sobre n. Entonces por eso me salió todo este término de acá, de reemplazar en la función. Ok, listo, David. Entonces, sigamos con nuestro objetivo, que es simplemente dejarla ahí dentro de la sumatoria. Entonces, yo voy a seguir. El límite todavía no nos interesa, entonces queda igual. Límite n hasta infinito, 3 sobre n, que lo hayamos sacado porque no depende de i, y esto me va a multiplicar. Pues esto va multiplicando todo esto. ¿Qué va a pasar? 27 sobre n al cubo no depende de i. Entonces lo puedo volver a sacar como constante. Entonces me va a quedar 27 sobre n al cubo por la sumatoria de i igual 1 hasta n de i al cubo. Y como, bueno, y aquí voy a aplicar una doble propiedad, y es que la sumatoria se distribuye para la suma y para la resta. Entonces la voy a distribuir este por este y este por este. Menos la sumatoria de 18i sobre n. Pero como el 18 sobre n, pues no depende de la i realmente, también lo puedo sacar como una constante. Entonces me va a quedar de esta manera. ¿Queda claro? ¿O hay alguna pregunta en este paso? Que aquí pues apliqué dos pasos en uno. Creo que está bien. Estamos simplemente aplicando netamente esta propiedad de que si hay una constante o algo que no depende de i, depende de i, y está multiplicando por algo que sí depende de la i, entonces yo lo puedo sacar como constante. Hola, ¿a alguien se le prendió el micrófono? Tengo eso. Bueno, creo que vamos bien. Entonces aquí, después de haber dejado las i dentro de la sumatoria, aquí es donde aplicamos las identidades. Por aquí les voy a copiar la identidad de i al cubo que no la copié. I al cubo de igual 1 hasta n es n por n. A ver, ¿quién me la recuerda? Si no estoy mal, es n por n más 1 al cuadrado, perdón, sobre 2 al cuadrado. Es esta. ¿Alguien confirma?
No recuerdo bien, creo que sí es esa. Sí, es esto. Bueno, entonces esta es la identidad para i al cubo. Entonces, donde esté la sumatoria de i al cubo, reemplazamos por esta identidad. Y lo mismo la de i. La de i, recordemos que es simplemente n más 1 sobre 2. Entonces, vamos a reemplazar esta identidad acá y esta otra acá. Entonces, nos va a quedar el límite de n cuando tiende a infinito de 3 sobre n, que multiplica a 27 sobre n al cubo, por la sumatoria i al cubo, pero la sumatoria i al cubo es esto. Entonces me va a quedar n por n más 1 sobre 2 al cuadrado, menos 18 sobre n por la sumatoria de i. Pero la sumatoria de i es n por n más 1 sobre 2. Entonces ya vemos que botamos esas i, ya solo nos quedan las n's y tiene sentido. Yo este límite lo voy a aplicar solo para las n's. Entonces ya que nos toca resolver acá, simplemente empezar a simplificar lo que yo más pueda de esas n's para poder calcular ese límite de manera más sencilla. Entonces, esta n se puede ir con esta, 18 sobre 2 es 9. ¿Qué más puedo simplificar de acá? Voy a elevar esto al cuadrado. Entonces voy a tener el límite de n cuando tiende a infinito de 3 sobre n, que multiplica 27 sobre n al cubo, por todo esto al cuadrado, o sea, n al cuadrado por n más 1 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4. Entonces aquí vemos que este n al cuadrado se va con 2 de acá. Y aquí me quedó menos 9 n más 1. Listo. Y seguir simplificando. ¿Qué más podemos simplificar acá? Entonces tengo 3 sobre n. A ver qué más podemos simplificar por acá. Mm, bueno, hagamos una cosita acá para ir simplificando de una vez. Distribuyamos este 3 sobre n para cada término. Metámoslo ahí adentro. Entonces va a ser 3 por 27. ¿Cuánto es 3 por 27? Es 81. 81. N por n. Recuerden que aquí me quedó un n. Va a ser n al cuadrado. Por este n más 1 al cuadrado que me quedó. Sobre 4. Menos 3 por 9 es 27. 27 sobre n por n más 1. Vamos bien hasta acá. Vean que ya redujimos el problema bastante. Bueno, creo que vamos bien. Entonces aquí voy a aplicar otra propiedad en este pasito. Aquí ya nos quedan 3 pasos para acabar. Y es que si yo tengo a al cuadrado sobre b al cuadrado, yo puedo poner todo eso con el mismo exponente dentro de un paréntesis. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es que este n al cuadrado y ese n más 1 al cuadrado los voy a meter dentro de un paréntesis. Entonces me va a quedar n más 1 sobre n, todo esto al cuadrado, menos 27 y esto lo voy a reacomodar así para que me quede más fácil. Es lo mismo, solo los reacomodé. Y aquí voy a aplicar un truco que es muy útil para resolver este tipo de límites. Esto lo vimos en cálculo diferencial. Cuando yo tenga la variable con el mismo exponente arriba y abajo, yo lo que hago es dividir a cada término por esa variable, con el fin de calcular el límite de una manera mucho más sencilla. ¿Cómo? Entonces voy a dividir arriba y abajo por n, dentro del paréntesis. Entonces, n sobre n me da 1. Más, o mejor dicho, distribuyo esta sumatoria. Entonces esto me va a quedar 1 sobre n. ¿Queda claro cómo distribuimos esta sumatoria homogénea? Distribuimos n sobre n, que es 1, más 1 sobre n, que es 1 sobre n. Menos 27, y aquí volvemos a hacer lo mismo. Entonces me queda 1 más 1 sobre n.
Entonces, ¿por qué aplicamos este truquito? Porque recordemos que cuando yo tengo el límite de n o x, pues recuerden que las variables son mudas, al infinito de 1 sobre n, ¿esto a qué valor tiende? ¿Cuánto me da esto? 1 sobre infinito, ¿qué me da? Cero. Me da cero, muy bien. Entonces, 1 sobre un valor muy grande, eso se aproxima a cero. Entonces, aquí finalmente ya puedo calcular este límite. Entonces, donde esté la n, la voy a reemplazar por infinito. Entonces, yo ya sé de una vez que esto se va hacia cero y esto se va hacia cero. ¿Qué me queda? Me queda 81 cuartos. 1 al cuadrado es 1, entonces queda 81 cuartos. Menos 27 por 1, 27. Y esto me da, bueno, no sé cuánto me da, ya simplemente sería resolver esto acá. Esperen, esto sería, bueno, aquí ya acabamos. ¿Quién mete eso en la calculadora que tenga ahí a mano? Bueno, nadie me quiere ayudar. Estamos en Wolf. Entonces eso es 27 cuartos. Ah, no. 81 cuartos menos 27. Y esto nos da menos 27 cuartos o menos 6,75. Menos 27 cuartos, o mejor dicho, menos 6,75. Pero entonces ustedes se preguntarán, ve, pero ¿por qué un área dio negativa? Eso no tiene sentido. No, en realidad no tiene sentido de que un área de negativa. Solo que acá ya esto toma otro significado. Entonces, ya esa área bajo la curva, lo que quiere decir, o mejor dicho, miremos cómo es esta función. Entonces, si nos da un área negativa, no quiere decir que esté mal, solo que está bajo el eje X. ¿Está bien? Entonces, miremos cómo es esa función. Entonces, la función que nosotros teníamos era x al cubo menos 6 por x en el intervalo 0, 3. ¿Listo? Entonces, nuestra función es esta. Vemos, esperen un saco por aquí el lapicito. Vemos que el área bajo la curva entre 0 y 2,5 más o menos es todo esto. Y ese 2 punto algo hasta 3 es todo esto de aquí para arriba. Entonces vemos que el área en este primer intervalo es mucho mayor a esta otra. ¿Qué va a pasar? Esta área aquí va a tener signo negativo y la de aquí va a tener signo positivo. Lo que hace la suma de Riemann es que al final promedia como esos dos, o sea, nos da el área total. Pero ¿por qué nos dio negativa? Porque vemos que la mayor área se concentra debajo del eje X, o mejor dicho, que la función está debajo del eje X. Eso sería el significado de ese signo negativo. ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta, inquietudes? Y esencialmente, esta es la mecánica de los ejercicios de sumas de Riemann. Calcular primero el delta X, encontrar el X u Y, y simplemente reemplazar en la suma o en la fórmula y empezar a manipular eso para llevar primero que todo a que la sumatoria solo quede con términos de y. Utilizar las identidades de las sumatorias para que nos quede todo en términos de y empezar a simplificar lo que más se pueda para poder calcular ese límite de una manera más sencilla y exacta y ya encontrar el área o la sumatoria de Riemann. ¿Está claro? Entonces, igualmente nosotros aquí vemos que es un proceso, pues, no difícil ni imposible, sino que bastante larguito. Entonces, les recomiendo que vayan practicando con esto. Entonces, a manera de avance, pues aquí yo no profundizo a veces tanto en los temas como en clase, pues por cuestiones de tiempo, pero ustedes ya vieron la definición de la integral, ¿cierto? Entonces, miremos una cosa de cómo pues se van evolucionando los problemas. El primer problema era que queríamos calcular esa área bajo la curva. ¿Cómo lo hacían primero? Calculando por rectangulitos, pero no era tan exacto. Entonces dijeron, no, eso está muy aburrido de hacer todas esas sumas y multiplicaciones. Entonces introdujeron la sumatoria de Riemann.
encontramos que es un método mucho más exacto y como más entretenido, por así decirlo, pero sigue siendo igualmente largo, porque nosotros estamos dependiendo puramente del intervalo y de la forma de la función. O sea, aquí este ejercicio no lo pueden complicar muy feo. Si nos cambian esa función y la ponen bien horrorosa, nos demoramos aquí 2 días para calcular esa sumatoria de rima. Entonces, para decir, venga, no, eso todavía sigue estando muy complicado, ¿cómo encontramos otra manera de hacerlo mejor? Entonces, lo que hicieron fue introducir la idea o la noción de una integral. Entonces, a ver, la integral se define en base a la sumatoria de rima. Entonces, en cálculo, casi todas las definiciones o ahí se me fue la palabra. Sí, la definición de cada propiedad por ejemplo, la derivada. La derivada, no sé si recuerdan que la derivada de una función respecto a x se definía también en base a un límite. El límite de h cuando tendía a, ¿cuánto era? A cero, creo que era, se me olvidó la definición. Pero esto aquí había una función de x más delta más h. Vamos a ver si me acuerdo. Si alguien se la sabe, me corrigen. Menos f de h sobre h. Esta era la definición de la derivada. Lo que no recuerdo era si esa h tendía a infinito o tendía a cero. Pero bueno. Entonces nosotros vimos que la derivada se define en base al límite. Y lo mismo va a pasar con la integral. Entonces, la integral es siempre una forma más rápida y más precisa de resolver estos problemas de sumatoria de rima. Entonces, la integral se define así. Es una S alargadita donde tiene un valor aquí abajo A y un valor aquí arriba B, que lo que significa es de dónde a dónde estoy yo calculando esa área o en qué punto estoy evaluando, estoy calculando el área bajo esa curva de la función. Entonces, aquí va la función por un diferencial de x. Este diferencial de x aquí al principio no vamos a ver como que no le vamos a entender su importancia. Más adelante vamos a ir viendo que también es muy importante. Entonces, la definición de la integral es simplemente el límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria igual 1 hasta n de f de x sub i por delta de x. Entonces, aquí muchachos les presento la integral y esta es la pura definición. Entonces, ¿qué va a hacer? Un ejercicio en los parciales muy frecuente es pasar de la sumatoria a la integral. Sí, porque pasar de la integral a la sumatoria es muy sencillo. Es más interesante pasar de la sumatoria a la integral. Entonces, en el próximo taller vamos a ver ese primer ejemplo, ese primer ejercicio de los parciales anteriores que por lo general suele levantar a los estudiantes. No es difícil, es simplemente entender bien la definición. Vamos bien, muchachos, hasta acá. Yo pregunto muy seguido eso, que si vamos bien. Necesito pues que no se me pierdan y que si tienen dudas, las preguntas las hagan. Que voy a hacer un pequeño paréntesis porque me toca tomar asistencia y veo que ya algunos se iban yendo y necesito hacerlo para que no me regañen. Entonces, denme un minutico. Entonces, porfa, van a entrar en este link, si quieren ya ahorita, para que llenemos la asistencia. Entonces, lo muestro por acá. A ver, comparto pantalla. Entonces, aquí lo que les van a pedir es su correo. Porfa, pongan el de la universidad. ¿Para qué? Para que de antivirus les manden las grabaciones y información de cuándo van a haber talleres. Sus nombres, sus números de identidad. Aquí vuelven a pedirles el correo, no sé por qué. Vuelven a poner el de la U, su número, dicen de qué carrera es. Y aquí tienen que poner el nombre en este caso soy yo, Juan Felipe Pérez Vera. Ponen la materia en la que estamos viendo el taller, cálculo integral. En hora de inicio ponen de 6 a 8 como está pues planeado.
y ya pues califican acá llenando el resto de datos. Listo. Entonces, porfa, ahorita la llenan por. Listo. Entonces, la integral, pues ya vemos que simplemente a ver cómo lo definimos. Un operador para resolver una sumatoria de Riemann mucho más fácil. Entonces, esta integral pues tiene también ciertas propiedades, ciertas características que tenemos que tener en cuenta. Entonces, de momento tenemos es que ir aprendiendo las propiedades. Entonces, propiedades. Entonces, primero que todo es que tenemos que entender que hay dos tipos de integrales. Las integrales definidas, que son cuando tienen límites de integración. Entonces, cuando tienen límites de integración se llama integral definida. En esta integral definida, el resultado, siempre es un número, siempre es un valor, siempre es un número real, siempre es un número. O sea, si usted aquí en una integral definida le da 5x, revise porque algo no hizo bien. Le tiene que dar un número, le tiene que dar -5, -pi, 80, 20 pi, cualquier número. Y hay otra que se llama la integral indefinida. En esta integral indefinida ya no se tienen límites de integración, o sea, está operando, o sea, indefinidamente. Esta se conoce como integral indefinida. Finida. Y el resultado da otra función. El resultado es otra función. Es otra función. Listo. Entonces empecemos a ver primero que todas esas propiedades. Una de las propiedades más interesantes y más importantes es esta, que si yo tengo la integral de AB por f de x de x y por alguna razón en un ejercicio yo necesito invertir esos intervalos, o sea, que la A esté arriba y la B abajo, yo lo puedo hacer, pero tengo que pagar un precio por haber invertido esos intervalos. Y el precio que tengo que pagar es simplemente multiplicar por un menos. Entonces yo multiplico por un menos y ya ahí sí con toda seguridad y tranquilidad yo puedo invertir los intervalos. Listo. Esta es una de las primeras propiedades importantes. Otra de las propiedades es, por ejemplo, que la integral de AB de una constante. Entonces, esta propiedad va a ser simplemente que la integral de una constante va a ser la constante por la resta de b menos a. Sencilla. Otras propiedades es que la integral cumple con el principio de linealidad, o sea, que saca las constantes, o sea, a por b, si yo tengo una constante por una función, la integral me puede sacar esa constante y que se distribuye para la suma y para la resta. Yo tengo a b de dos funciones sumando o restando. Entonces la integral de esa suma o resta simplemente va a ser distribuir la integral para cada uno de los términos. AB, f de x, más o menos, integral de AB de x. Bueno, aquí se me olvidó el de x. Y otra propiedad que ya vamos a ver ejercicios de cómo aplicar estas propiedades es, primero que todo, voy a plantear aquí un caso hipotético. Supongamos que yo tengo una función. A ver, una función, espérenme, la imagino. Bueno, sí, supongamos que tengo aquí esta función. Aquí es A y a este punto lo voy a llamar C. Supongamos que en C a esa función le está pasando algo, ya sea que esté discontinuo o tengo un problema ahí, les pase algo. Entonces, en ese punto C a la función le está ocurriendo algo, sea una descontinuidad, llamemos. Entonces, yo si quiero calcular la integral, o mejor dicho, el área bajo la curva, para esta función discontinua, hay una propiedad.
Y es que si yo digo, yo quiero calcular la integral de a b, o sea, en todo el intervalo a b, entonces c pertenece al intervalo a b. No necesariamente tiene que estar en la mitad, tiene que estar dentro del intervalo a b. Si yo quiero calcular la integral de a b, de f de x por dx, yo lo que puedo hacer es simplemente, como la lógica lo dice, bueno, yo calculo la integral de a hasta c. Y luego sumo la integral de c hasta b. Entonces esto se vería así. La integral de a hasta c de f de x por dx más la integral de c hasta b de f de x por dx. Esta otra, pues, es muy bacana de aplicarla. Ya vamos a ver cómo. Y recordemos que a, o mejor dicho que c, tiene que estar en ese intervalo. Y estas serían como las propiedades más importantes. Sí, hay otras tres, cuatro propiedades, pero no son tan útiles, entonces les recomiendo que las vean en las notas o mínimo ya en las clases se las mencionaron o si no en el libro. ¿Listo? Entonces, procedamos a hacer como un ejercicio de estas propiedades. Un ejemplo. Este ejemplo me lo va a inventar, entonces, si no cuadra, es porque me lo inventé. Entonces nos dicen, sea la integral de 0 a 5 de f de x que sea igual a 10. Y la integral, y que la integral de 10 a 0 de f de x por dx sea -8. Esto es 0. Entonces nos dicen que teniendo en cuenta estas hipótesis, encuentre la integral de 5 a 10. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Primero que todo, necesitamos notar o identificar cuáles son los intervalos en los que yo estoy trabajando. Entonces, ¿cuál sería el límite inferior? El límite inferior sería 0 y el superior, el más grande de todos, no importa en cuál orden esté, es 10. Y yo veo que 5 pues está en este intervalo, o sea que el 5 es la C, el 0 es la A y el 10 es el B. Entonces aquí lo que va a hacer es que va a partir de esta primera propiedad. Entonces siempre les sugiero que partan de la propiedad como nos la dan, ordenadita. Y de ahí despejar la integral que yo necesito. Entonces, por la propiedad yo digo, la integral de 0 a 10, o sea, de A a B, de f de x por dx, es igual, como normalmente sería la propiedad, de 0 a c, pero c es 5, de f de x por dx, más la integral de 5 a 10 de f de x por dx. Y ahí sí empiezo a identificar qué es lo que yo tengo. Entonces aquí me dieron el valor de la integral de 0 a 5 de f de x por dx, o sea, esta ya la tengo. Y me dieron también la integral, pero de 10 a 0. O sea, tengo esta, pero como que a medias. Entonces, yo necesito invertir estos intervalos. ¿Qué tengo que hacer yo para poder invertirlos? ¿Qué precio tengo que pagar? Porque vean que a mí la integral, la que me dieron es de 10 a 0. Pero en la propiedad yo tengo es de 0 a 10. Entonces, recuerden, Multiplica por -1. muy bien. Entonces multiplico por menos. Entonces aquí ya tendría la integral de 10 a 0 de f de x por dx. ¿Y cuál es la que yo necesito? La que yo necesito es esta, la de 5 a 10. Entonces yo puedo despejar esto como si fuera una ecuación normal. Entonces, para dejar esta solita, paso la integral de 0 a 5 al otro lado, ¿a qué? A restar. Entonces me va a quedar la integral de 0 a 5 de f de x por dx. ¿Y esto es igual a qué? A la integral que yo necesito, a la integral que yo requiero. La integral de 5 a 10 de f de x por dx. Y ahí sí, puedo reemplazar los valores que me dieron. Yo sé que la integral de 10 a 0 es -8. Entonces aquí, cuidado con los signos. Sería menos por -8, que es la integral de 10 a 0. Menos
la integral de 0 a 5. La integral de 0 a 5 es 10. Y esto es igual a la integral de 5 a 10 de f de x por dx. Y ahí sí, simplemente es resolver esta resta. Entonces esto sería 8 menos 10 es menos 2. Entonces la integral de 5 a 10 de f de x por dx es menos 2. Y así se resolvería este ejercicio. Yo creo que en el taller hay ejercicios similares. Esperen, miremos. A ver. Ah, sí. En el ejercicio 10 y el 9 se resuelven utilizando estas propiedades que acabamos de ver. Entonces, vean que aquí nos dan el valor de 1 a 7, de 7 a 3 y nos piden la de 1 a 3. Es aplicar la misma idea a las mismas propiedades. Listo. Como ven, de momento hasta aquí todo es sencillito. En lo que sí hay que practicar mucho es en las sumitas de Riemann, pero con práctica se aprende eso muy rápido. No sé si tengan dudas, inquietudes hasta acá, muchachos. Creo que no. Entonces, a ver, ¿hasta qué temas llegaron en la clase de la semana pasada? ¿Qué fue lo último que vieron? ¿O qué fue lo que vieron hoy? La idea es como no adelantármele a los profes. Bueno, entonces, para ir ya acabando el taller, voy a explicar el último temita que se necesitaría para empezar a resolver este primer taller, que es esto, las relaciones de velocidades y tiempo. Entonces, la integral no solo tiene el significado de que calcula el área bajo la curva, la integral tiene muchos significados. Los que estén viendo física van a ver que con la integral se puede encontrar el trabajo, se pueden encontrar fuerzas. O sea, la integral no solo significa área bajo la curva. O sea, el significado más general y más esencial sí es para calcular áreas bajo las curvas. Pero si esas curvas se interpretan de otra manera, no solo como espacios, sino, por ejemplo, velocidades, aceleraciones. Esa integral ya no solo toma el significado como de, no, eso que dio fue un área, no. Esa integral va a tomar otro significado más físico. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes recuerdan, yo hablo por aquí como paréntesis, en cálculo diferencial, ¿qué pasa si yo tengo una función que significa posición? Pues f de x es posición. ¿Qué pasa si yo derivo de esa posición? ¿Qué pasa si yo la derivo? ¿Qué es lo que obtengo? ¿Cuál es el significado de esa nueva función que yo voy a obtener? O mejor dicho, recordemos que nosotros en cálculo diferencial teníamos, no sé, una gráfica de tiempo versus posición, llamémosla S. Y nosotros teníamos una curvita, pues que era como la posición en el tiempo, no sé, de una partícula, de un corredor, lo que sea. Si nosotros encontramos la derivada, lo que encontrábamos era el cambio neto de esa posición respecto al tiempo. ¿Y qué es cambiar mi posición respecto al tiempo? Eso adquiere el significado de velocidad. Entonces nunca se les olvide que si ustedes derivan una posición, encuentran la velocidad, ya sea de la partícula, de un corredor, de lo que sea, de un carro, lo que sea. ¿Y qué pasa si yo derivo la velocidad? Entonces ya digamos, no, esto ya no es posición, sino que es velocidad. Entonces esa derivada tomaría el significado de el cambio de la velocidad en el tiempo. Ese cambio de la velocidad en el tiempo, ¿cómo se llama? Aceleración. Se llama aceleración. Entonces aquí en integral va a ser algo muy similar. Y aquí les voy adelantando, es que no sé si ya lo vieron, no me respondieron ahorita, el teorema fundamental del cálculo.
El teorema fundamental del cálculo lo que dice es que la integral y la derivada son operaciones inversas. Bueno, entonces se los voy a ir adelantando. El teorema fundamental del cálculo lo que dice es que la derivada y la integral son operaciones inversas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo derivo una función, o sea, es como la multiplicación y la división. Por ejemplo, si yo tengo uno y lo multiplico por 5, esto me da 5. Pero si yo divido este resultado por 5, me vuelve a dar uno. O sea, la multiplicación y la división son operaciones inversas. Eso pasa lo mismo con la derivada de la integral. O sea, si yo ya tengo una función y la derivo, obtengo pues mi función derivada de f'. ¿Y qué pasa si yo la integro? Si integro esa función derivada, entonces vuelvo a mi función. O sea, la integral y la derivada son operaciones inversas. Entonces, con eso, con esa idea de que son operaciones inversas, entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo mi gráfica de aceleración versus tiempo y calculo la integral de esa curva? Entonces, la integral esencialmente lo que me va a dar es esa área que hay bajo esa curva. Pero ya esa área no va a tomar el significado de, eso es un área, centímetros al cuadrado, metros al cuadrado. No, ya va a tomar el significado de velocidad. O sea, me voy a devolver. Entonces, yo aquí derivé. Si integro la aceleración, obtengo la velocidad. Y si tengo una velocidad y la integro, obtengo la posición. ¿Comprenden el significado y relación entre derivada e integral? O sea, son operaciones inversas. Por así decirlo, con la derivada voy hacia adelante, con la integral voy hacia atrás. Ahí en una analogía muy, muy básica. Bueno, muchachos, entonces esa sería como esa relación. Entonces, ¿por qué tenía como que medio explicar esto acá? Para que podamos resolver estos ejercicios. A ver, Sebas, voy a volver a compartir aquí el link del grupo de WhatsApp para que se unan. ¿Listo? Por ahí voy a enviar las grabaciones y el PDF que me quede ahí del tablero. Listo, entonces se unen. Bueno, yo ahorita les acepto la invitación, que como estamos ahí con eso de comunidades de WhatsApp, entonces eso está ahí todo diferente, todo raro. Entonces, resolvamos este primer ejercicio de estos problemas relacionados pues con esas velocidades. Entonces, nos dicen, la rapidez de una corredora, rapidez recordemos que es sinónimo de velocidad. La rapidez de una corredora aumenta continuamente durante los 3 primeros segundos de una carrera. Su rapidez a intervalos de medio segundo viene dada por esta tabla. A continuación, pues por la tabla 1 a continuación, encuentre estimaciones baja y alta para la distancia que recorre durante dichos, a ver, recorte ahí durante dichos 3 segundos. Bueno, estas estimaciones baja y alta, ya les hablaron de eso, de función techo y función suelo, o no Sí, han eso es visto. de diferencial, ¿no? Sí, pero eso también lo vuelven a repasar acá. Es que eso a veces dictan ese tema de función techo y función suelo y a veces no. Mejor, esperen, mejor hagamos este, que me queda más fácil de explicar. Este es muy sencillo, se hace de la misma manera que el uno, solo que aquí pues toca graficar esos puntos, toca hacer un pasito extra. Cambio aquí este otro, lo puedo hacer acá. Nos dicen, en el primer punto, en la gráfica uno se muestra una relación velocidad-tiempo y un auto que frena. Nos dicen, utilícela para estimar la distancia que recorrió el auto mientras los frenos están aplicados. Y nos dan esta curva. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que venía un carrito y en el instante cero empezó a frenar. Entonces, obviamente, como empezó a frenar, la velocidad disminuye.
Y lo que nos están diciendo es que calculemos cuánta distancia recorrió durante esa frenada. Entonces, planteemos aquí más o menos. Aquí viene un carrito que empezó a frenar. Entonces, aquí es en el tiempo cero y aquí es en el tiempo 8 segundos, como nos lo dicen en esta tabla. Y lo que necesito es encontrar cuánto fue esta distancia que recorrió. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar lo que acabamos de ver, de que la integral de la velocidad me da la distancia. Pero aquí yo no tengo ninguna función para integrar o para aplicar sumas de Riemann. No, lo que tengo es una tablita. Puedo calcular esa área bajo la curva muy fácilmente. ¿Cómo? Empiece a dividir en rectangulitos de la forma más sencilla como vimos hace una horita. Entonces aquí es más o menos aproximado. Entonces aquí dividimos esto en un rectángulo y en un triángulo. Aquí dividimos en un rectángulo y en un triángulo. Aquí lo podemos aproximar a un rectángulo de este ancho y a un triángulo de más o menos esto. Y aquí nuevamente un rectángulo de todo esto y un triángulo. ¿Por qué? Son figuras geométricas que le conocemos su fórmula para calcular el área y conozco todas las dimensiones. Vean, yo sé que de aquí a acá, ¿cuánto mide? Mide 4. De altura mide 2. Entonces ya tengo el área del rectángulo. Para este triángulo, yo tengo que su altura es 1 y su base es 1 y su altura es 4 también. Entonces recordemos que el área del triángulo es base por altura dividido 2. Y así lo mismo lo voy a hacer para estos rectángulos y triángulos. Y voy a calcular el área de cada uno. Entonces, área 1, área 2, área 3. Aquí le estoy diciendo cómo hacerlo. No lo va a hacer, ese lo hacen ustedes. Área 3 y área 4. Área 5, etcétera. Y lo que hacen es calcular todas esas áreas y sumarlas. Pero lo que más nos interesa es entender qué fue lo que hicimos y qué fue lo que encontramos. Entonces, esa área total que van a encontrar, pues aparte de que es un área, pues aquí física, como lo vemos, va a tener un segundo significado y es que va a ser la distancia que recorrió ese carro cuando se empezó a frenar. ¿Listo?